en verdad y libertad honramos a los padres. Así que hoy día vamos a hablar de algo que es parte, ¿no?, de los papás. Es una paternidad singular. Y hoy día vamos a ministrar la palabra de Dios que nos va a ser de gran provecho. Miren, en toda la creación, de todos los seres que Dios creó, el que más cercanamente se parece a Dios tanto en forma como en función es el padre en cada familia. O sea, el padre es grandemente representativo de Dios en la familia. Cuando Dios creó la humanidad, Él quiso que alguien lo representase en cada familia. Y es cierto, Dios se ha dado a manifestar de diferentes formas, pero la forma principal en la cual Dios escogió darse a conocer a sí mismo es como Padre. O sea, no hay un Padre como nuestro Padre, no hay un Dios como nuestro Dios. Y Él hizo al hombre a su imagen y semejanza y estableció que el hombre fuese la cabeza de la familia para ser la expresión visible del Dios invisible. Cuando un niño nace, lo primero que ve más adelante es, cuando puede ver, es a sus padres. Y eso le habla acerca de la presencia de Dios, que se expresa de manera visible en el hogar. Ahora, nosotros sabemos, seguramente hemos visto algún tipo de documental en Animal Planet, a veces algunos animales depredadores. Muchas veces el padre asesina a sus propios hijos, no necesariamente es amigo de ellos. Eso ocurre lamentablemente en el mundo animal, que como resultado de la caída, pero entre los seres humanos la paternidad es algo único y especial. No existe más alto honor de aquel de poder representar a Dios fielmente, a Dios Padre, delante de los otros seres en la familia que son menos fuertes. El padre debe proyectar una imagen de fortaleza, de seguridad, de estabilidad. Y ningún hombre es más altamente estimado que aquel que posee un sólido carácter, que en tiempos difíciles se mantiene estable, se mantiene firme, confiado en Dios en las diferentes difíciles circunstancias, pero que al mismo tiempo es una persona que es amorosa para con todos aquellos que dependen de Él. Nuestro Padre es bueno y es amoroso. Y Él quiere que todos los padres seamos así. Así que esa es la imagen exacta que la Biblia pinta acerca de nuestro Padre Dios. Él es fuerte, no solamente es fuerte, Él es puro, sí, por supuesto que es puro. Amamos de que Él sea generoso, pero al mismo tiempo es sabio. Dios es fuertemente protector y por otro lado es sorprendentemente bueno y gentil para con sus hijos. Así que si estamos hablando acerca de honores, de diferentes tipos de honra, ¿no? De todos los honores que pueden ser otorgados a un hombre, no existe ningún otro título que sea más noble, elevado y entrañable que el título de papá. ¿Cuántos alguna vez han alzado sus ojos al cielo y han dicho, Abba, Padre, papito? Conocer a Dios como Padre es una de las más altas revelaciones que tú puedes recibir. Amén. Relacionarte con Dios como tu Padre es lo mejor que puedes hacer cuando enseñas a tus hijos. Yo recuerdo la historia de una hermana que fue nuestra alumna en el año 1990, me acuerdo su código 90024, okay, en el centro de entrenamiento. Y bueno, en algún momento tuvieron dos hijas y en un momento el padre los abandonó. Allí no hubo una paternidad singular, hubo una cobardía. Pero esta mujer de Dios, esta madre abandonada, conectó a sus hijas con el Señor Dios del cielo y les dijo, a partir de ahora, Dios Padre va a ser su papá. Y si ustedes necesitan algo, alcen sus ojos al cielo y pídanselo y papá se los va a proveer. Hoy día me comuniqué con ella, esta mañana me saludó por el Día del Padre. Cuando yo veo la trayectoria de su vida, yo veo cómo Dios las ha bendecido. Porque se conectaron con Dios en esa paternidad singular. Y es maravilloso conocer a Dios como Padre.
Y obviamente Dios es nuestro patrón, nuestro ejemplo, nuestro modelo dentro de este asunto. Miren, desde la caída del hombre en el huerto del Edén ha existido un interminable asalto en contra de los hombres piadosos y en contra de la paternidad. Y uno de los enemigos principales de la paternidad singular es nuestra cultura con sus diferentes creencias, con sus diferentes actitudes que nos rodean. Hay muchísimos elementos que son antagónicos o contrarios a la paternidad, de los cuales tenemos que guardarnos y estar alertas porque son cosas que atentan contra el hecho de que nos podamos volver la clase de padres que Dios quiso que nosotros fuésemos. Y hoy día voy a hablar de un problema múltiple, un problema complejo, y voy a hablar de una solución única, simple, pero poderosa. No, digamos que el mal tiene varios aspectos, varias facetas, varias caras, ¿no? Que es multifacético, pero la Biblia dice, no seas vencido del mal, lo vence con el bien, el mal. Y la solución planteada en la palabra de Dios es muchísimo más poderosa que toda la fuerza de la maldad. Así que voy a mencionar tres cosas que están en nuestra sociedad y cultura que no nos ayuda a nosotros para convertirnos en la clase de padres que Dios quiere que seamos. Número uno, nuestra cultura, más que ninguna otra del pasado, lamentablemente celebra la realización personal muy por encima del bienestar o realización de la familia. Saben que el todo es la suma de las partes, ¿no? Pero nunca el padre es el todo. Nunca debe exaltarse a sí mismo y sus intereses por encima de los intereses de la familia. Y esa es la razón por la cual muchas familias se dividen, porque el padre es un egoísta de primera. Uno de los esposos piensa que si no es feliz, entonces nada más importa. Y tenemos que pensar colectivamente, porque estamos todos en el mismo barco. Es decir, tenemos que buscar el bienestar colectivo. Si algo es una victoria para tu familia, es una victoria para ti. Es la familia que tú formaste, es la familia que tú iniciaste con tu esposa. Y tienes que buscar el bienestar común, el bienestar de todos. Ahora, cuando una persona se convierte en seguidora de Jesucristo, un discípulo del Señor Jesús, va a aprender que tiene que tomar decisiones que no son nada egoístas. Esto significa que tenemos que dejar las cosas que nosotros queremos caprichosamente y que, bueno, nos gustan, cosas que podrían, entre comillas, hacernos felices, porque estamos buscando un bien mayor. Es decir, tu felicidad nunca debe darse a expensas de la miseria de los demás. ¿Están ahí o no? Yo sé que en el ámbito laboral yo lo he visto porque he trabajado en el mundo secular. He visto cómo se ruchan el piso, cómo vuelan cabezas para escalar, ¿no? Y en la familia no debe existir nada de esto, todo lo contrario. Bien, vamos a Lucas el capítulo 9, versículo 23. Encontramos acá a la persona que tiene el mejor padre de todos, que es nuestro propio Padre en común, el Señor Jesucristo. Y Él decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si quiere ser mi discípulo, quiere ser mi seguidor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y acá aprendemos un principio establecido por el Señor Jesucristo, ese principio de la cruz. Y aquí, si nosotros nos llamamos cristianos o seguidores de Cristo, debemos aplicarlo, como dice acá, cada día, o sea, de manera consistente. Bien. Ahora, muchas personas cuando leen esto, tienen una connotación negativa de lo que Jesús acaba de expresar y piensan que el Señor los estaba llamando a una vida de miseria. Falso. ¿Quién es conocido porque fue a la cruz? El Señor Jesucristo. Okay. Toda cruz siempre es temporal, pero la resurrección es eterna. Entonces Jesús no estuvo en la cruz eternamente, ¿no? Jesús ya tiene 2000 años aproximadamente de haber resucitado y es mucho más que el tiempo que estuvo crucificado. La cruz para él significó menos de un día, pero él resucitó para siempre. De la misma manera, si nosotros vamos a ser padres, hay que considerar incluir el tomar decisiones nada egoístas, y esto es algo que nuestra cultura reciente, nuestra cultura nos enseña a hacer justamente lo opuesto. Nuestra cultura nos incita a que nosotros busquemos lo que queremos, esto es el bien de manera egoísta. Es decir,
que seamos felices a expensas de los demás, a costa de los demás. Nos dice, bueno, busca tu sueño personal independientemente de Dios, independientemente de los demás, pero nosotros, si queremos ser verdaderos seguidores de Jesucristo y obedecer las palabras que Él nos habló acá, tenemos que aprender a dejar ciertas cosas de lado para asumir la nueva responsabilidad que tenemos como padres, como esposos, cuando nos hemos casado y cuando hemos tenido hijos. Entonces, si tú escoges ser parte de una familia, formar parte de una familia, tú tienes que relegar ciertas cosas, dejarlas de lado temporalmente. Y si tú escoges traer hijos a este mundo, tú tienes que ser selectivo con respecto a ciertas cosas. Y una de las cosas que yo he podido ver a lo largo de los años, ¿no? Es, digamos, un joven que está acostumbrado a su vida de soltero, ¿no? Y todos los sábados se va a jugar fútbol y bueno, tiene su vida de soltero y de repente se enamora, se casa y se olvida de que está casado. O sea, sigue viviendo su vida como antes y se va con sus amigotes y abandona a la esposa. Y no estoy diciendo que no puedes ir a jugar fútbol. Okay. Lo que estoy diciendo es que tus prioridades han cambiado, ¿no? Y si no tenemos nuestras prioridades en orden, entonces vamos a hacer miserables a las personas que nos rodean. Porque se supone que hay una clase de relación mucho más importante, ¿no? Cuando tú te casas, se supone que dejas a tu padre y a tu madre, ¿no? Entonces tu papá y tu mamá pasan a un segundo plano. Tu esposo, tu esposa, es la persona con la cual tú tienes un pacto. Tú no tienes un pacto con tu papá ni con tu mamá. Así que descuélgate de las faldas de tu mamá, que no te dé mamitis ni papitis, ¿no? Pero que te dé espositis. Entonces tienes que deshacerte de la amiguitis, ¿ok? Y tienes que aprender a tomar esa cruz diariamente en diferentes áreas. Entonces tienes un hogar que sostener. Ahora tienes hijos que mantener. Tienes que dedicarles tiempo, tienes que ayudar en la crianza de los hijos, tienes que aprender a cambiar pañales, así no vuelan bien. Aprender a bañar a tu hijo, aprender a atenderlo, acostarlo, jugar con tus hijos, salir con ellos. Entonces nosotros como padres, ya está bien, te gusta el fútbol, te felicito. Bueno, anda a los partidos de fútbol de tu hijo. Si hay reuniones de padres de familia en el colegio, tú debes ser el primer padre que tiene que estar ahí. Si hay escuela para padres, está allí. Tenemos que darles prioridad, ¿no? Eso es importante. Tenemos que estar allí para nuestros hijos. ¿Cuántas veces hemos visto películas cristianas en las cuales el padre está ausente en esos eventos que son tan trascendentes en la vida de un niño, ¿no? Entonces, si tú vas a dedicar tiempo con ellos, vas a tener que hacer cosas con ellos, tales como ir al cine. Yo disfruto mucho yendo con mi hijo al cine. Es un tiempo de padre y de hijo. También disfruto mucho almorzar con él. Es muy bueno, es precioso. Alguien me pregunta, ¿tienes solamente un solo hijo? Sí, tengo uno que vale por 10. Gloria a Dios, salí premiado. Pero tú tienes que involucrarte en sus intereses. Entonces esto implica que vas a tener que dejar de hacer ciertas cosas personales que a ti te gustan, dedicarle menos tiempo a tus hobbies o pasatiempos y asumir tu responsabilidad. Entonces, si tú estás comprometido para asumir tu rol como padre ante tus hijos, vas a tener que hacer, como Jesús dijo, esta clase de sacrificios necesarios, pero a largo plazo eso te va a traer a ti tremendas satisfacciones. ¿Cuántos saben que después de la cruz viene la resurrección? La cruz puede ser dolorosa, miserable, pero la resurrección es gloriosa y es maravillosa. Entonces, si tú eres un padre joven, estás en tus 20, en tus 30 y tienes hijos y colocas en la cruz algunas cosas por amor a tus hijos, más adelante vas a experimentar una gloriosa resurrección. Es una inversión a largo plazo que trae tremendas satisfacciones. Entonces, este proceso de la cruz implica que tú dejes a un lado ciertas cosas temporalmente para que luego vengan en una manera multiplicada. Porque tú sabes, ¿no?, que cuando los pajaritos crecen, vuelan y se van del nido. Y ahí tienes mucho más tiempo para hacer lo que a ti te gusta. Y es cierto, ¿no? Pero es cierto que cada muerte es seguida por una gloriosa resurrección. Entonces nuestra cultura nos presiona hacia el egoísmo. Ustedes saben quién está detrás de esa cultura. La Biblia habla del presente siglo malo. La Biblia habla acerca de que no nos conformemos con este sistema
No nos metamos en el molde de este siglo, del pensamiento, la corriente de este mundo. ¿Quién está detrás de todo esto? Satanás, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia, el príncipe de la potestad del aire, y él fue el egoísta número uno de la historia. Entonces los hijos del diablo son los que viven bajo la cultura del diablo y no debemos imitarlos de ninguna manera. Tenemos que imitar al Señor Jesucristo. Tenemos que imitar a nuestro Padre. Entonces el mundo te va a vender la idea que tú lo puedes tener todo. Y eso es falso. Tú no lo puedes tener todo. Si tú quieres ser, por ejemplo, un atleta deportivo, tienes que hacer ciertos sacrificios. Tú no puedes comer todo lo que te da la gana, no puedes dormir todo lo que te da la gana. Tú tienes que entrenar, tienes que levantarte temprano, tienes que negarte a ti mismo, tienes que ir al gimnasio, tienes que entrenar para poder estar en forma, para poder competir. Así que tú nunca vas a poder lograr buenos resultados a menos que estés dispuesto a hacer ciertos sacrificios, a decirle no a ciertas cosas. Si tú quieres ser exitoso en una carrera, por ejemplo, quieres convertirte en un exitoso hombre de negocios, vas a tener que decirle no a lo que los demás le dicen sí. Y la diferencia entre aquellos que tienen éxito y son excelentes con respecto a aquellos que son mediocres o que son un promedio, se encuentra en algo llamado sacrificios. Estamos hablando de una cruz. Otra cosa que es engañosa en esta cultura es que cuando ven a alguien que está en la cumbre, en la cima, que tiene éxito, todo se lo atribuyen a su talento. Ah, ya, esa es una persona talentosa. Pero no ven que detrás de ese talento ha habido una vida, ¿no?, vivida en secreto, en la cual la persona ha hecho una serie de sacrificios. Esas personas seguramente han pasado tiempo estudiando, se han metido en una biblioteca o se han ido al gimnasio, entrenando. Otros han estado ensayando, preparándose. O sea que no es solamente un gran talento, hay un gran sacrificio detrás de todo esto. Entonces, en cualquier campo, si tú quieres destacar, quieres ser grande, quieres sobresalir, quieres marcar la diferencia, tienes que hacerlo a través del camino de la cruz. Pero ya saben que después de esa cruz hay una tremenda resurrección. Entonces, esa es la primera parte del problema, que atenta contra la paternidad. Es el pensamiento de esta cultura que nos lleva hacia un estilo de vida egoísta. Y eso mata a la familia. Segundo problema. Ninguna otra cultura previa a la nuestra ha sido capaz de lograr que la tentación sexual esté tan ampliamente disponible como la actual. Hemos hablado del egoísmo, ahora vamos a entrar en el campo de la impureza, que es una segunda cosa que atenta en contra de la paternidad singular que Dios estableció. En primer lugar, hemos visto la exaltación o la elevación del individuo y sus deseos por encima de su familia, y en segundo lugar está el transigir sexualmente, y ambas cosas no solamente dañan la imagen del padre en el hogar, dañan la familia. Cuando nosotros nos ponemos históricos, no histéricos, y estudiamos la vida la cultura de los romanos y de los griegos, nos vamos a dar cuenta que ellos tenían verdaderos problemas sexuales. Los romanos, los griegos representativos de la cultura pagana, ellos estaban abiertos a todo. Los hombres no eran fieles en sus matrimonios, practicaban toda clase de inmoralidad. Pero lo que vemos ahora en nuestros días, en el presente, en el hoy, es que el asunto sexual está en todo, está impregnando. Lamentablemente los medios de comunicación están en los videos, está en tu teléfono celular, está en los carteles, en los anuncios, en los comerciales, en la televisión, en el cine, en internet. Entonces hay un bombardeo continuo hacia la impureza. No solamente hacia el egoísmo, sino también hacia la impureza. ¿Cuántos de ustedes saben que nuestro Padre es luz? Dios es luz y no hay en Él ninguna tiniebla. Y Él es bueno y es generoso y no hay en Él ningún egoísmo. Y Él es santo y puro y no hay en Él ninguna impureza. Entonces hay un ataque contra la pureza en nuestra sociedad. Y no ha habido otro tiempo, otra época en la cual nosotros hemos tenido muchas oportunidades para transigir sexualmente. Tanto así que la gente lo puede hacer en privado, en secreto. Donde nadie te ve. Obviamente Dios ve todo. Así que uno de los grandes enemigos de la paternidad es la inmoralidad sexual. Y cuando un hombre se vuelve sexualmente inmoral, cuando un padre peca sexualmente
pierde su autoridad moral, retrocede en su rol de ser la figura representativa de Dios en el hogar y ellos pierden su base o plataforma moral para tratar con sus hijos. Es como ese padre que se compraba su six-pack de cerveza, ¿no? Y metía las latas en el refrigerador y cuando su hijo adolescente va y agarra una lata de cerveza para tomarla, le dice, no tomes alcohol, ¿no? Oye, pero él es el primer consumidor de alcohol. Entonces él se está desacreditando, porque si algo está mal, ¿no? Entonces, si está mal para mí, también tiene que estar mal para ti, ¿no? Entonces, la gente, como siempre me gusta decirlo, se dispara a los pies, sabotea su propio futuro, malogra su testimonio a través de problemas y pecados que históricamente han destruido hombres y han destruido familias, ¿no? Entonces, lo importante es que nosotros estemos alertas del peligro latente y de esta amenaza en contra de la paternidad. Ese es el segundo punto, la segunda parte del problema complejo. Hay una tercera parte todavía del problema. 3, nuestra cultura, de manera consistente e implacable, ridiculiza el concepto de la paternidad bíblica. Hace años había buenas series familiares en la televisión, en los 40, 50, 60, 70, quizás bordeando los 80, donde se veía una familia bien constituida y el hombre era un verdadero padre. Pero ya no se ve en la televisión la figura paternal, la imagen de lo que es un verdadero padre conforme el diseño de Dios, conforme a la creación. Más bien lo que se nos presenta como papá es un niño indisciplinado, un niño grande, que siempre está haciendo bromas, es un relajado total, nunca es serio. La chacota es lo que está en su boca y en su actitud, y su esposa es la que está sacándolo siempre de apuros. La esposa es la que está tomando decisiones sabias. La esposa, la mujer, es la que tiene toda la sabiduría, pero él no. O sea, esa esposa pensará que se quiso casar con un esposo, no con un hijote, ¿no? Y bueno, pero esto obviamente no tiene nada que ver. Sabemos que en el mundo occidental a las mujeres se las ha elevado a una posición mucho más alta y elevada, dándole el honor que la Biblia le atribuye a la mujer, ¿no? La mujer se puede desarrollar en muchos campos y eso está bien, eso es digno de ser celebrado. Pero el problema es que no es correcto que el hombre en las redes sociales, las películas, sea ridiculizado, presentado como si fuese un payaso. ¿Cuántos se han dado cuenta que esto es un asalto, esto es un ataque contra el verdadero Padre? ¿Cuántos saben que Dios no puede ser burlado? Entonces nuestra cultura no nos ayuda para ser padres. Y como resultado de este múltiple ataque, muchos hombres nunca descubren el lugar que Dios preparó para ellos que ellos lo puedan asumir con dignidad y traer estabilidad a toda su familia. Una persona muy sabia que está sentada aquí, hace semanas la escuché decir que el padre pone el fundamento. Y ese fundamento trae estabilidad en tu vida, emocional, afectivo, pero también en otras áreas. Y la verdad es que los papás hacen una gran diferencia. Estamos celebrando el Día del Padre, yo honro a mi Dios, pero también quiero dar testimonio de que yo tuve un papá maravilloso. Y estoy muy agradecido porque no era perfecto, ningún papá es perfecto, ninguno de nosotros es perfecto. Pero mi papá trajo en mi vida mucha estabilidad, me dio un fundamento moral sólido, me dio un excelente ejemplo y eso produjo dentro de mí un bienestar inagotable. Y eso es maravilloso, marcó la diferencia. Ahora, es cierto, ¿no? La presencia de los papás marca toda la diferencia. ¿Y qué acerca de la ausencia? Vamos a ver estadísticas. Lamentablemente, las estadísticas que tenemos a la mano no existen en el Perú, ¿no? Esos estudios no se han realizado en el Perú, pero sí se han hecho en los Estados Unidos. Estos datos fueron evaluados allá y esta es la información que hay a la mano. Así que voy a empezar con una serie de datos que hablan por sí mismos. El 43% de los hijos en los Estados Unidos viven en un hogar sin un padre. Cuando resalto sin un padre, estoy hablando de la ausencia de la paternidad singular.
Y esto genera problemas singulares. Los hijos en hogares en los que el padre está ausente son 4 veces más propensos a ser pobres. ¿Por qué? ¿Cuál es la figura que se supone que debe proveer en el hogar? ¿Acaso no es el esposo? Se supone que nosotros sustentamos, se supone que nosotros proveemos. Y por eso la mamá tiene que ser padre y madre a la vez cuando el padre no está presente. Es más, yo siempre digo que un hombre que le pega a su mujer es un cobarde, pero el hombre que no aporta económicamente, ¿no?, a la mujer que abandonó, a los hijos que abandonó, es también igualmente un cobarde, ¿no? Otra cosa que ocurre es que los jóvenes en hogares de padres ausentes tienen una más alta y significativa probabilidad de que terminen siendo encarcelados, porque es que no tienen fundamento. Una encuesta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que ahora lamentablemente se ha corrompido mucho, el DOJ, ¿no?, el Department of Justice en los Estados Unidos en el año 2002 mostró que el 39% de los hombres encarcelados creció sin un padre en casa. El padre ausente. Hijos en la cárcel presentes. El 85% de todos los jóvenes, no, el 70% de jóvenes en instituciones estatales crecieron sin un padre en casa. Estos son datos. El 85% de todos los jóvenes en prisión creció sin un padre en casa. O sea, ¿qué pasa, no? Genera un tipo de rebelión en contra de la sociedad. El 80% de los violadores creció sin su padre. Como dice en uno de los salmos, ¿no? Si los cimientos fueren deshechos, fueren quitados, ¿qué ha de hacer el justo, no? Y lamentablemente en nuestra sociedad se destruye el hogar, se atenta contra la paternidad y el niño grande, el payaso, el que hace chacota, ¿no?, se desentiende de su esposa y de sus hijos y sigue viviendo su vida de soltero irresponsable y no sabe el daño que está haciendo, ¿no? Y los hijos terminan siendo violadores, drogadictos, terminan en la cárcel cometiendo crímenes. La falta de cercanía al padre se traduce en un más alto uso de drogas, alcohol, tabaco y obesidad infantil. Estos son los estudios realizados. La ausencia de un padre en casa ha afectado al 63% de los suicidios de jóvenes. En los 80 hubo lamentablemente un movimiento juvenil donde en los Estados Unidos la gente decía, let's say suicide, suicidémonos. Yo me acuerdo que Dios levantó ministros de jóvenes para poder alcanzar esa generación que tenían un doble conflicto de identidad y un conflicto existencial. Si tú como joven no sabes quién eres, mucho menos vas a saber para qué existes, entonces piensas que eres una pieza sobrante de toda esta ecuación y terminas tomando tu vida, quitándote de la vida porque estás frustrado. Y peor si no tuviste un padre. El 90% de niños sin hogar y fugitivos proviene de una casa sin padre. Estas son estadísticas bastante duras. El 85% de niños con desórdenes de conducta proviene de un hogar sin padre. Atenta contra el diseño de Dios. O sea, la ausencia de lo que Dios estableció causa inestabilidad familiar y en las personas. El 71% de los que abandonan secundaria proviene de un hogar sin padre. Entonces estamos viendo aquí claramente que hay una guerra, no solamente en contra de la familia, en contra también del esposo. Una guerra, Satanás está haciendo esto, todo lo que puede para separar al padre de su familia. Es una guerra y muchos han experimentado el divorcio de sus padres y eso es muy doloroso. Cuando se da consejería prematrimonial a las parejas y se les enseña acerca del matrimonio y se les muestra que es un pacto, ¿no? Cuando Jesús dijo lo que Dios unió no lo separe el hombre, la palabra unió, unir, viene del griego kolao. Es la raíz de la palabra cola, goma. Es como que Dios los pegó, ¿no? Entonces yo agarro 2 papelitos en blanco, les echo goma, ven, acá está ella, acá está él, ¿no? Los pegamos. Se casaron, se
se pegaron. Están adheridos, unidos en pacto, ¿no? Entonces, cuando termino de hablarles a la pareja que se va a casar del matrimonio como un pacto, luego procedo a hablarles del divorcio como la ruptura de un pacto. Y acá tenemos a él y a ella casados, dos papelitos pegados. Agarro delante de ellos y jalo los papelitos. ¿Ustedes creen que esos papelitos se van a mantener intactos como estuvieron al principio? El divorcio daña terriblemente a las personas, porque es una unión muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, el divorcio es duro porque afecta a los hijos. El padre ausente causa de que ellos tengan que enfrentar muchas cosas. Entonces hay una guerra. ¿Qué clase de guerra? Bueno, la palabra de Dios nos lo dice. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, si la guerra en contra del hombre, en contra de la familia, en contra de la paternidad, viene del ámbito espiritual, nuestra fuente de oposición es el ámbito espiritual invisible, entonces el hombre que ignora las realidades del ámbito del espíritu, el hombre que no está espiritualmente preparado y que no sabe que está bajo ataque, ni se da cuenta de quiénes son sus verdaderos enemigos, va a terminar siendo víctima de sus pasiones, de su egoísmo y de los pecados sexuales. Así que afuera, allá en nuestra sociedad y cultura, en nuestro mundo, hay fuerzas que están tratando de derribarte a ti e impedir que tú te conviertas en el padre que Dios diseñó. Si tú como hombre ni siquiera haces el intento para desarrollar tu relación con Cristo, nunca serás capaz de reconocer tu potencial como padre. ¿Se acuerdan el múltiple o multifacético problema? ¿No? Hemos hablado acerca del egoísmo, la exaltación, hemos hablado acerca de la impureza sexual, hemos hablado también acerca de un tercer factor que se levanta contra la paternidad. Ante este ataque hay una solución, y la solución es tu relación con Dios. Lo que te da a ti la habilidad para ser un padre conforme al diseño de Dios, lo que se supone que tú debes llegar a ser en el diseño divino, eso se encuentra en Hebreos el capítulo 11, los versículos 1 y 2. Eso es lo que te da a ti la capacidad de convertirte en alguien que posee una paternidad singular. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos o los padres, como dice otra traducción. ¡Wow! Por la fe, los padres pueden alcanzar un buen testimonio, ¿no?, de haber agradado a Dios. Entonces, la fe en Dios es lo que capacita al hombre en la tierra para llegar a ser todo aquello que Dios quiso que fuese. Esto significa que hay una conexión con el Padre Supremo. Esto significa que en tus propias fuerzas tú no puedes alcanzar aquello que se supone que tú debes cumplir en la tierra. Necesitas estar conectado con tu Dios para vencer ese múltiple ataque. La Biblia habla de las acechanzas del diablo. Si tú no estás conectado con Dios, nunca vas a poder resistir las tentaciones y escapar de todas las trampas del diablo, ni tampoco soportar toda la presión por ti mismo. Padres, ¿cuántos de ustedes saben que sobre nosotros hay una tremenda presión? La presión de la cultura, la presión económica, diferentes clases de presiones en nuestro trabajo, diferentes áreas. Entonces, sin fe, tú no puedes estar firme contra las acechanzas del diablo mencionadas en ese pasaje de Efesios capítulo 6. O sea, la fe es la que te da la habilidad de Dios, es lo que cambia el juego a tu favor. Y miren, cuando leemos Hebreos capítulo 11, nos vamos a dar cuenta que los héroes de la Biblia ganaron sus batallas debido a la fe que Dios les dio. Y una pregunta, ¿cómo es que Dios nos da fe? ¿Lo hace caprichosamente? ¿A ti sí, a ti no? No. Dios no hace excepción de personas. Hay una sola manera o forma en la cual la fe viene. Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos un grupo de hombres en la iglesia que se llama hombres de fe. Y la mayoría somos padres. ¿Cómo se llama el grupo? Hombres de fe.
Porque el ser hombres de fe es lo que nos capacita para poseer una paternidad singular, como la de Dios, ¿no? Ahora, ¿cuántos saben que uno no nace con fe? Si tu abuelita tenía fe, no es porque era bien piadosa, bien religiosa, no es porque ella se nutrió de la palabra de Dios. Porque ninguno de tus hijos nace con fe. Obviamente ellos comienzan en la vida y aprenden a confiar en sus padres, pero la fe verdadera, la fe real viene cuando tú escuchas la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. Entonces cuando tú escuchas la palabra de Dios, la palabra te imparte algo. O sea, estamos hablando de una palabra que es todopoderosa, que es omnipotente. Es la palabra de su poder. No me digas que la palabra de Dios no puede impartirte algo positivo. ¿Alguna vez han recibido una mala noticia o una palabra negativa de alguien y los ha golpeado? ¡Qué feo! Unas palabras negativas que te dejaron cargado, te cargaron de negativismo, te malograron tu día. Pero no seas vencido de lo malo, dice la Biblia, vence con el bien y el mal. Hay mucho más poder en la palabra de Dios que en las palabras de los hombres. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. La lengua de los sabios es medicina. La perversidad de la lengua es quebrantamiento de espíritu. Entonces las palabras positivas tienen un tremendo poder para afirmarte y para darte algo que antes no tenías. Por eso los grandes hombres de fe de Hebreos 11 fueron capaces de tener victoria aún siendo gente ordinaria. Porque a veces leemos Hebreos 11, pues ellos debieron ser súper hombres de fe, ¿no? No, eran gente ordinaria como tú y como yo. Y miren, hablemos de Jesús, ¿no? Para la mayoría que lo conocían, Jesús fue un hombre ordinario por 30 años. Él no andaba por ahí haciendo milagros, no agarraba un poquito de barro, hacía una figurita, soplaba y se convertía en un pajarito y se iba volando, como dicen algunos libros apócrifos. O sea, él no andaba resucitando ranas, ni tampoco estaba haciendo este tipo de cosas, porque él fue ungido con poder y con el Espíritu Santo para hacer las obras de Dios y deshacer las obras del diablo. Entonces, los niños y los demás que lo vieron crecer en Nazaret no vieron nada extraño en él, porque Jesús para los demás era el hijo del carpintero y así lo conocían. De la misma forma, estos hombres, estos héroes de la fe de Hebreos del capítulo 11, muchas veces son puestos en un pedestal y se les asigna un estatus que nadie más puede alcanzar. Pero todos ellos fueron hombres y mujeres ordinarios, pero lo que los hizo extraordinarios fue su fe. Gloria a Dios por la fe que viene por oír y oír la palabra de Dios. El mismo Jesús tuvo fe y la fe que él tuvo le dio la habilidad para llegar a ser lo que Dios quiso que fuese. Y es la fe la que va a causar que tú te conviertas en la clase de padre que Él quiere que tú seas. Sin fe es imposible hacerlo. Sin fe es imposible estar firmes ante las presiones y retos y desafíos de este mundo. Sin fe tú no vas a poder vencer las confusiones y tentaciones que este mundo nos trae. Entonces hay un bombardeo, hay un asalto continuo, ataca nuestra paternidad. El mundo quiere desgastarnos, el mundo quiere agotarnos, ¿no? Así como el envejecer desgasta el cuerpo humano, así la cultura de nuestro mundo desgasta las fuerzas de los hombres. Pero gracias a Dios que la fe causa de que nuestro espíritu se renueve de día en día. Y eso nos ayuda muchísimo porque nos volvemos cada vez más fuerte. Si tú alimentas tu espíritu, si tú creces en fe, entonces te vas a volver una persona mucho más sólida. Es por fe, es por el oír y el oír. Entonces, la fe es un canal. La fe es el canal a través del cual el carácter, el poder, la pureza y fortaleza de Dios se nos transmiten. Así es la fe. Mediante la fuerza de Dios o mediante la fe, la fuerza de Dios se nos transmite a nosotros. Y somos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que estar continuamente bajo la exposición de la enseñanza de la palabra, bajo el ministerio de la palabra de Dios, porque la enseñanza es como una lluvia de bendición que nos riega, que nos refresca, que renueva nuestras fuerzas, que nos da a nosotros nuevos horizontes, que nos inspira, que nos aclara las cosas y aprendemos mucho y vamos adelante con Dios. La Escritura nos dice en Romanos, el capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto es bien tremendo, ¿por qué?
Porque Dios, ¿cuántos saben que Dios tiene fe? ¿No? Y la fe se nos imparte, la fe se aloja en nuestro espíritu cuando oímos la palabra. Entonces acá hay una movilización, o sea, la fe se moviliza, o Dios mueve fe de Él hacia nosotros para que mediante ella su poder, su gozo, su fortaleza y sabiduría nos puedan alcanzar. Entonces tú y yo podemos llegar a ser más como Jesús cuando dejamos que la palabra de Dios tenga entrada en nuestras vidas y obre en nuestros corazones. Si tú no renuevas tu mente con la palabra de Dios, nunca llegarás a hacer las obras de Jesús. Si tú quieres hacer las obras de Jesús, como Él dijo que todos aquellos que creen en Él harán las mismas obras que Él hacía, tú tienes que llegar a pensar primero como Jesús. Si tú no piensas como Jesús, nunca vas a llegar a hacer las obras que Él hizo. ¿Y cómo es que tú recibes los pensamientos de Dios? A través de su palabra y por su Espíritu Santo. Esa es la única manera. Así que, Padre, y eso también es válido para todos los demás, o sea, su relación con la iglesia local es sumamente importante. O sea, Jesús estableció la iglesia, ¿correcto? Y se supone que debemos congregarnos. También la Biblia nos dice en Hebreos 10:24 que no dejemos de congregarnos. Porque esa desconexión, así como la ausencia de un padre en el hogar es fatal, la ausencia de un cristiano en su comunidad, en su casa, también puede ser fatal. Separa un carboncito encendido de las brasas y ponlo aparte. Esto sigue encendido, sigue caliente, pero ese de acá se apaga. Somos una familia y estamos interconectados, estamos interrelacionados, somos interdependientes. Tú dices que tienes comunión con Dios, pero si tú no tienes comunión con los hijos de Dios, entonces no estás viviendo como Dios diseñó. Somos parte de la iglesia universal, pero también somos parte de una iglesia local. Y en una iglesia local tenemos un centro de influencia donde la gente es transformada para ser más como Jesús. Y esta es la visión de Verdad y Libertad, lo sabemos. Entonces, tu relación con tu iglesia local también es sumamente importante porque tú necesitas acudir, asistir de manera continua a un lugar donde eres nutrido y eres alimentado y eres perfeccionado y eres equipado con la palabra de Dios. No te puedes dar el lujo de quedarte estancado y en ignorancia. Tú no te puedes dar el lujo de ser un relegado espiritual. La Biblia dice que Satanás, como león rugiente, anda buscando a quién devorar, ¿no? ¿Y a quién devora? ¿Al macho alfa? No, ¿a quién devora? A los últimos que están relegados atrás, ahí que están retrasados, a los más débiles, a los animales viejos, cojos, enfermos. La predicación de la palabra de Dios supera largamente a toda clase de comunicación en el planeta Tierra. Qué lindo, tienes conexión rápida a internet, fibra óptica. Te felicito. Wow, puedes descargar videos muy rápido, te felicito. Puedes escuchar la BBC de Londres, puedes escuchar New York Times, fake news. Bueno, pero la más alta clase de comunicación en existencia es la de la predicación y de la enseñanza de la palabra de Dios. Porque viene de lo alto. Amén. Es superior. Y por eso la predicación nos trae a nosotros fortaleza y poder. Si tú quieres ser un gran padre, edifica entonces tu fe en Dios. Esta es la solución planteada por la Biblia frente a esa múltiple o multifacética problemática. Así que padres, hay varias cosas que tenemos que hacer. En primer lugar, no permitas que nada se interponga entre tú y el ministerio de la palabra de Dios. Dale la palabra en primer lugar en tu vida, no al fútbol, no a la playa. Pastor, ¿es pecado jugar fútbol? ¿Es pecado ir a la playa? No, a mí me gusta. Pero hay prioridades. Amén. No dejes que nada interrumpa tu conexión con la enseñanza de la palabra de Dios. ¡Me cortaron internet! ¡Me cortaron el cable! Oye, tu Biblia, no la desampares. A veces hay gente que te decepciona o que te deja colgada. Entiendo, hay cristianos que te han dado un mal testimonio. No, que yo no quiero ir a esa iglesia, que nada que ver, que son unos hipócritas, que son falsos. No, o sea, no sabotees tu futuro, no pises el palito, no dejes que Satanás
te engañe, ¿no? Tú necesitas ser edificado en tu fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible, pero al que cree todo le es posible. Esa clase de fe es una fe de posibilidad, que te da nuevas posibilidades. Y por eso tú debes persistir en el oír y en el oír. ¿Se acuerdan el poder de la repetición? Debes seguir escuchando la palabra. Entonces, las cosas, porque yo sé, hay muchos que tienen confusión. Hay gente que no entiende ciertas cosas de la Biblia. Pero si tú tomas la decisión de seguir bajo la exposición del ministerio de la palabra, las cosas se te van a ir aclarando poco a poco. Así que un buen consejo: consigue una Biblia personal que puedas leer, que puedas estudiar, que puedas marcarla, y familiarízate con las Escrituras, ¿no? Otro consejo es: hazte amigo de otros creyentes. Porque hay amigos y hay amigos, ¿no? Hay amigotes mundanos que te van a sacar fuera de la iglesia. Claro que te pueden meter en el fútbol, te pueden meter en el trago, te pueden meter en una serie de cosas. Pero hay amigos cristianos, amén, ¿no? La Biblia habla acerca de aquellos que de corazón puro, junto con aquellos que de corazón puro invocan el nombre del Señor. O sea, tú puedes tener buenas juntas, no malas juntas, ¿no? Las malas compañías, dice la Biblia, corrompen las buenas costumbres, ¿no? La Biblia te enseña a ser selectivo en tus amistades, en tus relaciones. Así que hazte amigo de otros creyentes, que sean personas que aman a Dios, ¿no? Ahora, obviamente vas a cometer errores. Todos de tiempo en tiempo nos equivocamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando fallas, no? Levántate otra vez cuando falles, porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Así que tienes que ser persistente. Ahora, 7 veces cae el justo. El justo no es justo porque es perfecto, sino porque tiene fe puesta en el Dios que sí es perfecto, ¿no? Y si el justo se resbala y se cae, siempre vuelve a Dios, siempre se reconecta con Él porque sabe que Él es su fuente. Amén. Hemos leído en Hebreos 11 que por la fe los padres alcanzaron buen testimonio. O sea, Dios quiere que tú como padre en casa tengas un buen testimonio. Tu esposa te está leyendo, tus hijos te están leyendo, tus hijos te están imitando. Hace años, y Dios me libró, yo paraba con terno, con corbata, tenía que enseñar así en el centro de entrenamiento, tenía que irme a la iglesia con terno y con corbata. Ya estaba hasta acá del terno y la corbata. Está bien para los sepelios, para algunos entierros, no todos ahora. Pero cuando Gabriel era chiquito, un día agarró y sacó una corbata, se la colgó, se puso mis zapatones y se puso así algo encima. Él me estaba imitando. O sea, los niños ven a sus padres y tratan de imitarlos, ¿no? O sea, más nos vale ser un buen ejemplo. Somos ejemplo, que no sea un mal ejemplo. Somos influencia, que no sea una mala influencia, que sea una influencia piadosa. Termino con esto. Si tú te vuelves, si tú te conviertes en un hombre de Dios, una persona ordinaria que se convierte en un hombre de Dios por el continuamente inclinar nuestro oído a Él y llegar a ser más como Jesús, entonces nos vamos a convertir en excelentes padres. Y Dios, el Padre, va a ser el más feliz cuando vea que en la tierra hay padres que son como Él. Papás, feliz día del Padre. Los bendigo en el nombre de Jesús. Entremos entonces a una paternidad singular. Oremos. Padre, te damos gracias por este día. Gracias porque tú eres nuestro propio Padre y nos has dado un ejemplo irreprochable, irreprensible. Y tú eres nuestra consolación, tú nos ayudas para llegar a hacer todo lo que tú te propusiste cuando empezaste esa buena obra en nosotros. Y tú nos has prometido que la vas a perfeccionar y que nosotros colaboramos contigo, contribuimos haciendo estas cosas de manera intencional. Activamos nuestra voluntad, utilizamos el poder de nuestra elección para treparnos a esas realidades superiores que tú estás colocando delante de nuestros ojos. Queremos ser como tu Padre. Queremos ser de una influencia piadosa y positiva a nuestras familias. Queremos ser personas que resuelven problemas en el hogar. No queremos ser parte del problema, sino parte de la solución.
porque estamos conectados contigo. Y la Biblia es un libro de respuestas. Jesús es la respuesta. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Si alguien aquí no tiene todavía una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, hoy es el día de salvación. Este es el momento en el cual tú puedes entrar en la grandeza que Dios diseñó para ti a través no solo de la creación, sino también de la redención. Si este mensaje te ha confrontado y tú quieres ser un hombre de Dios, quieres ser un mejor padre, quieres ser un mejor esposo, un mejor ciudadano, si quieres ser un verdadero hombre de Dios, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Dios del cielo, esta mañana reconozco que te necesito, que separado de ti nada puedo ser ni tampoco hacer. Jesús, invoco tu nombre, sé mi Señor. Me arrepiento de mis pecados. Creo que el Padre te resucitó entre los muertos y que tú vives. Y yo recibo hoy el perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Feliz día del Padre.